Hola, espero que estén muy bien. Miren, muchas personas me preguntan si deberían esperar a la tecnología QD OLED que se supone se va a lanzar este año en televisores Samsung y Sony, o si deberían comprar ya un televisor con tecnología OLED. Lo que yo les diría es que la tecnología QD OLED muy probablemente va a llegar excesivamente costosa. Entonces, si bien trae mejorías respecto a la cantidad de brillo y también en cuanto a la precisión de los colores, ahora conseguir un televisor OLED sería la mejor opción en términos de calidad gráfica. O si quieren esperar a que salgan los QD OLED al mercado, a ver si de pronto los OLED actuales o los que van a salir este año bajan de precio, también es una opción que podrían considerar. No es 100% seguro que los OLED vayan a bajar considerablemente su precio, pero es lo que algunas personas creerían. Ahora bien, ¿cuál es mi experiencia actual con los televisores OLED? Hasta la fecha solamente he podido experimentar afortunadamente televisores OLED de la marca LG. Los Sony OLED, los paneles de esos televisores y también los de Panasonic los provee LG Display, así que los resultados van a ser muy similares. De pronto Sony puede alcanzar una mayor cantidad de brillo, pero la diferencia no es brutal en comparación, por ejemplo, a estos que ven en la parte de atrás. Este es el CX y este el C1. Son televisores OLED muy buenos, calidad gráfica impresionante, cantidades de brillo más que suficiente, que pueden rondar entre los 600 y 650 nits aproximadamente, que para casi cualquier persona es más que suficiente, tanto en condiciones de buena luminosidad como en cuartos totalmente apagados. En calidad gráfica son excepcionales. He podido experimentar estos dos, también el B9 del 2019, también el A1 que es del 2021, y todos, de ninguno tengo quejas, la verdad. La única queja que algunas personas sacan con respecto a los OLED es que podrían presentar quemado de píxeles, pero desde ya hace varios años atrás estos problemas han ido disminuyendo considerablemente con tecnologías y con actualizaciones de software y con protecciones que el mismo software de las marcas, no solamente LG, proveen a sus televisores. Entonces, les repito, en calidad gráfica ahorita los OLED serían una muy buena opción. Están también los Neo QLED, por ejemplo, de Samsung, para quienes quieran una cantidad de brillo de casi el doble o un poco más, pero para quienes con 600 o 650 nits queden más que satisfechos y además quieran perfección en cuanto a los colores negros, con cero clouding y cero blooming, los OLED, ya sean de estas marcas, de Sony o de Panasonic, serían las mejores opciones, porque los Neo QLED en algunos casos pueden presentar efecto blooming y clouding, sobre todo dependiendo del ángulo de visión de la escena y de las condiciones de la habitación, mientras que con los OLED, con ningún OLED van a tener ese tipo de problemas. Entonces, repito, QD OLED sería lo más top a llegar a este año, pero asimismo sería lo más top en cuanto a precio considerable. Algunos hablan de entre $6,000 y $8,000 o casi $10,000 dependiendo de cada tamaño del televisor. Otros dicen que con la llegada de ellos probablemente los OLED vayan a bajar su precio considerablemente. No es seguro, pero sería como la lógica en cuanto a actividad comercial. Así que bueno, si pueden hacerse de un OLED ahora mismo, ya sea del año pasado o del 2020, o si quieren esperar a los de este año, sería lo mejor que podrían adquirir en cuanto a calidad gráfica. Serían los televisores más equilibrados y no le tengan miedo al quemado de píxeles, que eso la verdad es muy difícil que suceda. De pronto, si ustedes los van a usar como monitores de PC, si van a dejar por ejemplo una hoja de Word abierta durante muchas horas, no sería lo recomendado. Si los van a usar como monitores gaming, en donde pues el videojuego está en escenas constantes variando, ahí no sería tan mala opción. Es solamente no recomendados para monitores como tal de trabajo, o si van a dejar una imagen mucho tiempo
estable, pero si van a variar el contenido, ya sea gaming o de este tipo, videojuegos, series, películas, etcétera, no habrá problema con el quemado de píxeles. Entonces, ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de lo que les acabo de decir, si deberían esperar a la QD OLED o si ya comprar un televisor OLED o esperar para que bajen los OLED, o cuál OLED les gustaría, o qué experiencia han tenido ustedes con los televisores con tecnología OLED. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás. De esa forma también me apoyarían. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima.